Bienvenidos a este episodio. Hoy los llevamos a la pequeña ciudad de Weingarten, en la región de Alta Suabia, en el estado federado de Baden-Württemberg, al sur de Alemania. Situada entre las suaves colinas que dominan el valle del río Schusen, esta localidad de unos 25.000 habitantes alberga uno de los edificios más impresionantes de toda Alemania, la Basílica de San Martín de Tours y San Osvaldo. La basílica se alza en el Martinsberg, la colina de San Martín, elevándose sobre el paisaje circundante como una gran corona de piedra. Cuando uno se acerca a Weingarten por primera vez y ve cómo esta iglesia aparece en el horizonte, es fácil sentir un instante de incredulidad. Una cúpula de 67 metros de altura, una nave que alcanza los 102 metros de longitud, torres que enmarcan una fachada de amplias curvas barrocas. No se trata de la catedral de una gran metrópoli, es la iglesia parroquial de una pequeña ciudad suaba, y aún así es la iglesia barroca más grande al norte de los Alpes. Durante mucho tiempo se la ha llamado el San Pedro Suavo, en referencia a la Basílica de San Pedro en Roma, que el abad Sebastian Hiller tomó deliberadamente como modelo cuando encargó la construcción de la nueva iglesia en 1715. Hiller eligió las proporciones con toda intención. Su iglesia se levantaría aproximadamente a la mitad de la escala de San Pedro, y aún así, incluso a esa escala, el resultado deja sin aliento. La historia de esta basílica es una historia de dinastías y devoción, de antiguas reliquias y genio arquitectónico, de una comunidad cuya fe se expresa en piedra, en frescos y en el sonido de un órgano extraordinario. Es una historia que se extiende desde el siglo XI hasta nuestros días, con la reliquia de la Santa Sangre de Cristo en su corazón. Capítulo 1. Arquitectura. La iglesia que vemos hoy no fue la primera en alzarse sobre el Martinsberg. Durante siglos, una colegiata románica ocupó la colina, una gran basílica de 3 naves con columnas construida entre 1124 y 1182. Pero a comienzos del siglo XVIII, el abad Sebastian Hiller, quien dirigía la próspera abadía imperial benedictina de Weingarten, decidió que la antigua reliquia de la Santa Sangre merecía un santuario mucho más magnífico. En 1715 ordenó demoler en gran parte la iglesia románica y levantar en su lugar una nueva colegiata barroca. Para diseñar este proyecto monumental, el abad Hiller recurrió a 2 arquitectos de la célebre escuela de Vorarlberg. El primero fue Franz Beer el Joven, uno de los constructores de iglesias barrocas más prolíficos del sur de Alemania y Suiza. Beer ya había diseñado decenas de abadías y templos monásticos en una amplia región geográfica, trabajando siempre dentro del esquema de pilares murales de Vorarlberg, un sistema arquitectónico distintivo desarrollado por artesanos y arquitectos de la región de Vorarlberg, en lo que hoy es Austria. En la fase inicial de planificación se le unió Johann Jakob Herkomer, de Füssen, quien en 1713 elaboró un boceto que sirvió de base para los planes definitivos de Beer. La primera piedra de la iglesia barroca se colocó el 22 de agosto de 1715. Sin embargo, en 1716, Franz Beer se retiró de la dirección de las obras, y a partir de 1717 asumió el mando un nuevo maestro constructor, Donato Giuseppe Frisoni, arquitecto de la corte de Württemberg. Frisoni, que al mismo tiempo trabajaba en el gran palacio de Ludwigsburg para el duque de Württemberg, fue la mente decisiva detrás del elemento más espectacular de la iglesia, su gran cúpula sobre tambor. A él se debe la cúpula que corona Weingarten, un logro arquitectónico tan inusual en el mundo germánico de la época que se convirtió en una característica definitoria de todo el edificio. El coste total de la construcción se registró en 273.000 florines, pagados íntegramente en efectivo, una demostración notable de la riqueza de la abadía. La iglesia fue consagrada el 10 de septiembre de 1724 por Johann Franz Schenk von Stauffenberg, obispo de Constanza, durante el propio mandato del abad Hiller. Desde la colocación de la primera piedra hasta la finalización de la cúpula, la construcción duró 9 años. Para comprender la arquitectura de Weingarten, es necesario entender primero la escuela barroca de Vorarlberg. Esta tradición surgió a finales del siglo XVII, a partir de un grupo de arquitectos artesanos y maestros constructores procedentes del bosque de Bregenz y de la región de Vorarlberg. Desarrollaron un sistema de diseño eclesiástico centrado en la llamada nave de pilares murales,
un espacio en el que grandes pilares estructurales se integran en los muros, creando entre ellos capillas laterales y tribunas superiores. El resultado es un interior que se percibe al mismo tiempo inmenso y coherente, un espacio que dirige todas las miradas hacia el altar mayor. Weingarten es una de las obras culminantes de esta escuela. Sin embargo, añade un elemento que las iglesias de sala más simples de Vorarlberg no tienen: el gran crucero con su cúpula sobre tambor. La inspiración de estos elementos procede en parte de la Catedral de Salzburgo y de la tradición barroca italiana que Frisoni conocía bien por su trabajo en Württemberg. La combinación es única en la Alta Suabia. En ningún otro lugar al norte de los Alpes una iglesia de estilo Vorarlberg recibió una cúpula de tambor tan monumental. La fachada de la basílica es en sí misma una obra maestra de dramatismo contenido. Se extiende en 7 tramos, con la sección central avanzando en una audaz curva convexa. Colosales pilastras enmarcan la composición, y 12 grandes ventanas de arco de medio punto inundan de luz los niveles superiores. Entre las dos torres se eleva un frontón coronado por volutas, en cuyo centro se encuentra una estatua de la Virgen María. Las torres están separadas entre sí con amplitud, siguiendo el sello característico de Franz Beer. Desde la distancia, la cúpula se alza detrás de la fachada y domina todo el perfil urbano de Weingarten. Entrar en la basílica es una experiencia que ha conmovido a los visitantes durante 3 siglos. Todo el interior está mantenido en un blanco luminoso, sobre el que los frescos del techo y los altares ricamente coloreados crean un contraste vivo y teatral. El espacio se organiza en 7 secciones: 3 amplios tramos de la nave, el crucero cubierto por la cúpula, el coro y los vestíbulos de entrada y del altar. Los pilares murales sostienen las bóvedas y guían la mirada del visitante hacia el altar mayor en un gesto arquitectónico irresistible. Las tribunas, situadas entre los pilares y ligeramente retranqueadas, confieren al interior una sensación de amplitud y apertura casi basilical. La luz natural entra por grandes ventanas que bañan cada rincón, reforzando la aspiración hacia lo celestial de todo el conjunto. El crucero está rodeado por 4 grandes grupos de pilares que sostienen arcos transversales dobles, sobre los cuales se eleva la cúpula sobre su alto tambor. La decoración de estuco del interior fue realizada principalmente por Franz Xaver Schmusser, de Wessobrunn, uno de los grandes centros del arte del estuco barroco en Baviera. Trabajando desde 1718 bajo la dirección de Frisoni, Schmusser y su equipo cubrieron la estructura arquitectónica con intrincadas bandas ornamentales, zarcillos y formas de rosetas, creando una rica textura decorativa que contrasta con las superficies blancas. Otros trabajos de estuco fueron ejecutados por Giacomo Antonio Corbellini. Los sitiales del coro, terminados entre 1720 y 1724 por el escultor y estuquista Joseph Anton Feuchtmayer, figuran entre las obras más célebres de talla en madera barroca del sur de Alemania. Feuchtmayer, nacido en 1696 y destinado a trabajar en algunas de las más importantes iglesias de peregrinación de la Alta Suabia, aportó a Weingarten una maestría que combina escala monumental y detalle íntimo. El altar mayor fue diseñado por el propio Frisoni, con una poderosa arquitectura de columnas que llena todo el ábside. Las figuras fueron esculpidas por Diego Carlone entre 1719 y 1723, y el retablo central fue pintado por Carlo Carlone. La pintura muestra la Santa Sangre fluyendo desde la herida del costado de Cristo sobre el globo terráqueo, llevada por ángeles, una meditación visual directa y conmovedora sobre el significado de la reliquia que se conserva justo debajo del altar. Ninguna descripción de la arquitectura de Weingarten estaría completa sin detenerse en los frescos del techo. Entre 1718 y 1720, el pintor bávaro Cosmas Damian Asam cubrió aproximadamente 1.100 metros cuadrados de bóveda con algunos de los frescos barrocos más extraordinarios de Europa. Asam formaba parte del famoso dúo de los hermanos Asam, junto con su hermano Egid Kirin, y ambos fueron los máximos exponentes de la obra de arte total barroca en el mundo de habla alemana. Los frescos de Weingarten constituyen uno de los ciclos continuos más extensos del barroco europeo y siguen un programa teológico cuidadosamente concebido. En el primer tramo de la nave, Assam pintó la escena de la obtención de la reliquia de la Santa Sangre. La sangre de Cristo fluye desde su herida, y debajo aparece ya la reliquia sobre un cojín rojo, con San Longino sosteniendo su lanza a la derecha. En el marco aparece el escudo del abad Sebastián Hiller, rodeado de vides, una firma visual que conecta al mecenas con la narrativa sagrada. En el segundo tramo
se representa la gloria de San Benito, entronizado entre nubes junto a papas y santos. El tercero muestra la Asunción de la Virgen, ascendiendo al cielo rodeada de ángeles músicos, mientras los apóstoles se reúnen en torno a su tumba vacía. Sobre el crucero, el gran fresco de la cúpula presenta la asamblea de todos los santos en el cielo. Dios Padre se sienta sobre el globo del mundo, Cristo ofrece la corona y María aparece vestida de azul y rojo. Juan el Bautista, el apóstol Pedro, el rey David con su arpa, Elena con la vera cruz, Santa Cecilia en el órgano, y multitud de rostros angelicales se agrupan entre nubes en una de las visiones más ambiciosas de la gloria celestial en la pintura barroca. El fresco del coro representa el milagro de Pentecostés, con el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma a través de una abertura hacia el cielo. En los brazos del crucero aparecen figuras alegóricas de los dones del Espíritu Santo. La lógica teológica que conecta todas estas imágenes se centra deliberadamente en la reliquia. El visitante recorre un arco narrativo que va desde el momento en que la sangre fue recogida en el Calvario, pasando por la gloria de la Iglesia y sus santos, hasta la presencia eterna de Dios. Toda la iglesia funciona, en palabras de un historiador, como una gran reliquia arquitectónica de la Santa Sangre. En la tribuna occidental de la basílica se encuentra lo que muchos expertos consideran uno de los órganos barrocos más notables jamás construidos. Fue realizado por el maestro organero Joseph Gabler entre 1737 y 1750, en un proceso largo y económicamente devastador para él. El resultado es un instrumento de extraordinaria belleza e ingenio. El principal desafío al que se enfrentó Gebler fue arquitectónico. La tribuna occidental, donde debía instalarse el órgano, tenía 6 ventanas en la fachada que no podían cubrirse. Un órgano convencional las habría bloqueado por completo. Su solución fue diseñar una estructura dividida en 7 secciones y múltiples torres, dispuestas alrededor de las ventanas para permitir el paso de la luz mientras los tubos ocupaban los espacios intermedios. La solución fue tan elegante que más tarde otros organeros la adoptaron, entre ellos Johann Nepomuk Holzhey, en la iglesia abacial de Neresheim. El órgano cuenta con 4 teclados manuales y 63 registros, con aproximadamente 6.890 tubos distribuidos en sus 7 secciones. Según la leyenda, Gabler construyó 6.666 tubos, un número que correspondería a los azotes sufridos por Cristo durante su pasión. La historia continúa diciendo que, incapaz de costear la finalización del instrumento, Gabler hizo un pacto con el diablo a cambio del secreto del registro Vox Humana, tan realista en su imitación de la voz humana que dio lugar a explicaciones sobrenaturales. El registro Vox Humana de Weingarten es realmente extraordinario. Análisis acústicos modernos han confirmado que produce características objetivamente similares a la voz humana de una manera que pocos tubos de órgano han logrado. La consola independiente es una de las más antiguas de su tipo, decorada con tiradores de marfil y finas incrustaciones de marquetería. Entre los detalles más curiosos del instrumento se encuentran registros que imitan el canto del cuco, del ruiseñor, timbales y 2 juegos de campanas, incluidas campanas de pedal dispuestas en racimos que recuerdan a uvas, en alusión al nombre Weingarten, que significa viñedo. La basílica también posee un órgano de coro, construido por Gabler entre 1739 y 1743 y restaurado en 2012 por el taller Freiburger Orgelbau. Juntos, ambos órganos convierten a la Basílica de Weingarten en uno de los centros más importantes de música histórica de órgano en el ámbito germánico. Las torres de la basílica albergan un notable conjunto de 11 campanas. La más célebre es la campana Hosanna, situada en la torre norte, fundida en 1490 por Hans Ernst de Stuttgart y con un peso de 6.190 kilogramos. Es la campana más antigua y grande de la basílica, y también la mayor de toda la diócesis de Rottenburg-Stuttgart. Solo se hace sonar en ocasiones muy especiales, aunque marca las horas regularmente. En torno a la campana Hosanna ha surgido una famosa leyenda. Se dice que su sonido, llevado por el viento del norte, alcanza la ciudad suiza de San Galo. Según la historia, los habitantes de San Galo creían que ese tañido empujaba el mal tiempo hacia su ciudad. Decididos a silenciarla, enviaron emisarios para robarla. El robo tuvo éxito al principio, pero cuando el carro que transportaba la enorme campana llegó a la localidad de Buchhorn, hoy Friedrichshafen, quedó atascado en la tierra y no pudo moverse.
Los habitantes de Weingarten alcanzaron a los ladrones, recuperaron la campana y la devolvieron a su hogar. Sea cierta o no esta leyenda, refleja algo verdadero. La campana josana ha sido y sigue siendo un símbolo de toda la comunidad de Weingarten, cuya voz sonora conecta el presente con su pasado monástico de siglos. Capítulo 2. Historia. La historia de la Basílica de Weingarten no comienza en el siglo XVIII, sino en el siglo XI, e incluso mucho antes. La colina sobre la que se alza la basílica, el Martinsberg, fue durante siglos un importante centro de poder. En el siglo X, la rama suaba de la dinastía Güelfa, una de las grandes casas nobles de la Europa medieval, tenía aquí su sede ancestral, pero el lugar es aún más antiguo. Anteriormente había sido la residencia de un señor alamán, construida junto a un santuario pagano germánico. Cuando los güelfos se convirtieron al cristianismo, su iglesia en esta colina fue dedicada a San Martín de Tours, patrón del reino franco del que la familia güelfa había emigrado originalmente. En el año 1056, una fecha que marca la verdadera fundación de lo que llegaría a ser la Gran Abadía, Güelfo IV, duque de Baviera, estableció aquí un monasterio benedictino como lugar de enterramiento de la familia. Lo pobló con monjes procedentes de la abadía de Altomünster, en Baviera. El propio Güelfo fue enterrado aquí tras su muerte alrededor del año 1101. En las décadas siguientes, 12 miembros de la dinastía Güelfa fueron sepultados en la iglesia del monasterio, lo que la convirtió en uno de los santuarios dinásticos más importantes de toda la Alemania medieval. En 1124 comenzó la construcción de la gran iglesia románica, que serviría a la abadía durante casi 6 siglos. Se trataba de una basílica de 3 naves con columnas, de estilo románico pleno, inspirada en parte en la catedral de Reichenau-Mittelsel. Fue consagrada en 1182. Aún hoy pueden verse restos de este edificio románico junto a la torre sur de la basílica actual, en forma de un fragmento de pilar con el arranque de un arco. El acontecimiento que marcaría para siempre el destino de Weingarten tuvo lugar en 1094. Ese año, Judith de Flandes, esposa de Güelfo IV, hizo un donativo al monasterio que lo transformó de iglesia funeraria dinástica en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo germanohablante. Entregó a los monjes una reliquia de la sangre de Cristo. La historia de esta reliquia está envuelta en siglos de tradición y fe. Según la tradición conservada en Weingarten, la reliquia contiene gotas de la sangre de Cristo mezcladas con tierra del Gólgota. La sangre habría sido recogida por el soldado romano Longinos, quien atravesó el costado de Cristo con su lanza durante la crucifixión. Longinos, venerado como santo por la Iglesia Católica, se habría convertido al cristianismo a raíz de este acto. Se dice que llevó la reliquia a Mantua, en el norte de Italia, donde fue enterrada durante los siglos convulsos de la Antigüedad tardía y redescubierta en el año 804. En 1048, la reliquia fue solemnemente elevada en presencia del Papa León IX y del emperador Enrique III, y posteriormente dividida en 3 partes, una para la ciudad de Mantua, otra para el Papa y otra para el emperador. Enrique III legó su parte al conde Balduino V de Flandes. Balduino se la entregó a su hija Judith, quien la llevó consigo al casarse con Güelfo IV de Baviera. La solemne entrega de la reliquia a los monjes de Weingarten tuvo lugar el 4 de marzo de 1094. Desde ese momento, Weingarten se convirtió en un importante destino de peregrinación. La reliquia atrajo a fieles de toda la Alta Suabia y de regiones más lejanas. Hacia el año 1400 ya había traído a innumerables peregrinos. La abadía imperial creció en riqueza, prestigio e influencia. Hoy en día, la reliquia se expone en el altar mayor, tras un panel de vidrio, dentro de un relicario en forma de cruz de oro. La historia de la abadía no fue de prosperidad ininterrumpida. En 1803, en medio de las convulsiones de la era napoleónica, la abadía imperial benedictina de Weingarten fue disuelta por los decretos de secularización. Sus monjes fueron dispersados y sus tierras repartidas. La magnífica iglesia barroca, que apenas tenía 79 años, pasó a ser una sencilla iglesia parroquial para la comunidad de Weingarten. En 1811, la antigua iglesia monástica asumió oficialmente la función de iglesia parroquial de la parroquia católica de San Martín, función que continúa desempeñando hasta hoy. Durante más de un siglo, el Martinsberg permaneció sin monjes. Luego,
En 1922, los benedictinos regresaron. Una comunidad de la congregación de Beurón volvió a establecerse en la abadía, y por primera vez desde la disolución napoleónica, el canto del oficio divino volvió a resonar en la gran iglesia. Los benedictinos permanecieron en Weingarten hasta 2010, cuando los últimos monjes se marcharon. Desde entonces, la basílica ha continuado como iglesia parroquial, con su vida musical y espiritual sostenida por el coro de la basílica, la comunidad parroquial y un comprometido círculo de amigos y benefactores de su actividad musical. Uno de los episodios más emotivos de la historia moderna de la basílica está relacionado con la monarquía británica. Los 9 miembros de la dinastía Güelfa enterrados en la iglesia, entre ellos Güelfo IV, fundador de la abadía, fueron trasladados en 1724 a una nueva cripta bajo el transepto norte, cuando se completó la iglesia barroca. Con el paso de más de un siglo y medio, este lugar de descanso cayó en el abandono. En 1852, el rey Jorge V de Hannover, descendiente directo de la dinastía Güelfa y antepasado de la Casa Real Británica de Windsor, visitó Weingarten para ver las tumbas de sus antepasados. Encontró la cripta en un estado indigno de sus fundadores. Conmovido por lo que vio, encargó al arquitecto de la corte de Múnich, Leo von Klente, la restauración de la cripta en estilo neorrománico. Las obras se completaron entre 1859 y 1860. Se instaló una balaustrada de piedra con una placa que lleva la inscripción Welfengruft, es decir, cripta de los güelfos, sobre el escudo real de Jorge V junto con su lema Suscipere et finire, que significa comenzar y completar. El escudo muestra el unicornio y el león heráldicos de la Casa de Hannover. Es un ejemplo notable de continuidad dinástica. Un rey de la época victoriana de Hannover, cuya familia se convertiría en la Casa Británica de Windsor, rindiendo homenaje a sus antepasados enterrados en una pequeña ciudad abacial de Suabia, en una iglesia levantada sobre el antiguo hogar de su linaje. Desde 1999, una copia del famoso león de Brunswick, símbolo de los güelfos, se alza en el patio del monasterio junto a la basílica. En 2024, la Basílica de Weingarten celebró el tricentenario de su consagración. Las celebraciones se extendieron a lo largo de todo el año, con una semana central de festejos del 10 al 15 de septiembre, exactamente 300 años después de la consagración original, el 10 de septiembre de 1724. El año jubilar incluyó conciertos, visitas guiadas, exposiciones y misas especiales. El coro de la Basílica actuó junto a coros y orquestas de la región y de otros lugares. Se emitió un sello postal conmemorativo. Una instalación lumínica iluminó el exterior de la basílica durante varias semanas. Este aniversario mostró hasta qué punto la basílica está profundamente integrada en la identidad y la vida cultural de Weingarten y de toda la región circundante. Capítulo 3. Importancia espiritual. La basílica está dedicada conjuntamente a dos santos, Martín de Tours y Oswaldo de Northumbria. La dedicación a Martín refleja los orígenes más antiguos de la Iglesia. San Martín, que vivió en el siglo IV y llegó a ser obispo de Tours en la Galia, fue el santo patrón del reino franco y uno de los santos más venerados del occidente altomedieval. Los güelfos, procedentes del corazón del territorio franco entre los ríos Mosa y Mosela, trajeron consigo esta advocación cuando establecieron su sede en el Martinsberg. Martín ha dado nombre a la colina y a la iglesia original durante más de 1000 años. San Oswaldo, el rey cristiano de Northumbria, que fue martirizado en el año 642, aparece en la dedicación como reflejo de los profundos vínculos de la abadía con el mundo monástico de Inglaterra y Flandes. Judith de Flandes, donante de la reliquia de la Santa Sangre, procedía del condado de Flandes, una región estrechamente vinculada al monacato anglosajón. Oswaldo fue venerado en todo el norte de Inglaterra y en los Países Bajos, y su inclusión en la dedicación rinde homenaje a la herencia flamenca e inglesa que Judith llevó consigo a Weingarten. En el corazón espiritual de la basílica se encuentra la reliquia de la Santa Sangre. Para la tradición católica, la veneración de reliquias expresa la creencia de que los santos y los objetos sagrados asociados con Cristo y sus santos siguen siendo puntos tangibles de conexión entre lo terrenal y lo celestial. Una reliquia de la sangre de Cristo es una de las más extraordinarias que existen, ya que sitúa al creyente ante el misterio central de la fe cristiana, que Dios se hizo hombre, sufrió, murió y resucitó para la salvación del mundo.
La reliquia de Weingarten se conserva en un relicario en forma de cruz de oro y se expone en el centro del altar mayor, tras un panel de vidrio. El cuadro del altar que se alza sobre ella, obra de Carlo Carlone, muestra la santa sangre brotando de la herida del costado de Cristo y extendiéndose sobre todo el mundo, una auténtica teología visual que proclama que la redención realizada por el sacrificio de Cristo alcanza a toda la creación. Esta idea de universalidad se ve reforzada por el fresco del primer tramo de la nave. Assam pintó el momento del origen de la reliquia, la lanzada de Longinos y la sangre manando de la herida, con la propia reliquia ya visible sobre su cojín debajo, como si afirmara que este lugar, esta iglesia, este altar son la continuación misma de aquel momento sagrado en el Calvario. La basílica fue concebida deliberadamente como lo que los estudiosos han llamado un gran relicario, es decir, un espacio arquitectónico creado para custodiar y proclamar la importancia de la reliquia. Cada decisión artística y arquitectónica del edificio puede entenderse a la luz de este propósito. La expresión más viva de la importancia espiritual de la reliquia de Weingarten es la procesión anual conocida como el Blutritt, la cabalgata de la Santa Sangre, que se celebra el Viernes de la Sangre, es decir, el viernes posterior a la Ascensión. Se considera una de las mayores procesiones ecuestres de toda Europa. Los orígenes de esta procesión se remontan a la presentación de la reliquia en el año 1094, que según la tradición tuvo lugar precisamente en un viernes después de la Ascensión. A más tardar, en el siglo XV, junto a la peregrinación a pie tradicional, ya se había desarrollado una procesión a caballo. La primera mención escrita del Blutritt data de 1529, donde ya aparece descrito como una costumbre consolidada. Durante el periodo barroco, la procesión alcanzó dimensiones extraordinarias. En 1753 se registró la participación de 7.055 jinetes, una cifra que resulta difícil de imaginar. La reliquia es llevada por un jinete al frente de la procesión, tradicionalmente el abad del monasterio, y hoy el párroco de la comunidad de la basílica, recorriendo a caballo los campos que rodean Weingarten. La procesión lleva la bendición de la Santa Sangre al campo, acompañada de una oración por la protección de la creación y por una cosecha abundante. En su significado teológico original, el Blutritt se entendía como una cabalgata de purificación y protección en torno a los límites del territorio de la comunidad. La procesión fue prohibida en 1812 durante el periodo de supresión de la religiosidad popular inspirado por la Ilustración. Sin embargo, los habitantes de Weingarten y de la región circundante se negaron a dejar morir la tradición. Incluso durante la prohibición, pequeños grupos de jinetes continuaron discretamente la costumbre por su cuenta. Desde 1849, el Blutritt se celebra cada año sin interrupción. En la actualidad, reúne regularmente a unos 3.000 jinetes, además de decenas de miles de peregrinos y espectadores. La reliquia que da origen a este gran encuentro permanece durante todo el año en el altar de la basílica, venerada por visitantes de la región y de otros lugares. El Blutritt no es una simple tradición folclórica ni una atracción turística. Es un acto vivo de fe, una expresión de la continuidad entre la fe del siglo XI y la de nuestros días. Además, une a la ciudad de Weingarten con su ciudad hermanada, Mantua, de donde procede originalmente la reliquia, y delegaciones de ambas ciudades participan regularmente en las celebraciones de la Santa Sangre. En 1956, con motivo del 900 aniversario de la fundación de la abadía benedictina por Güelfo IV, el Papa Pío XII elevó la iglesia al rango de basílica menor. Esta distinción papal reconoce la relevancia histórica, espiritual y artística excepcional de una iglesia, así como su vínculo especial con la vida de la Iglesia católica. El título de basílica menor conlleva determinados privilegios litúrgicos y establece una relación directa con la sede de Roma. Es un reconocimiento de que la Iglesia de los Santos Martín y Oswaldo de Weingarten no es simplemente una parroquia local, sino un lugar de importancia para la Iglesia Católica Universal. Cabe señalar que el edificio no es técnicamente una basílica en el sentido arquitectónico estricto, ya que su estructura corresponde a una iglesia de nave con pilares murales y galerías. Por ello, el título es completamente honorífico y eclesiástico, concedido por la riqueza de su historia, su papel como centro de peregrinación y la extraordinaria calidad de su arte y arquitectura. La elevación tuvo lugar durante el pontificado de Pío XII, que reinó entre 1939 y 1958, y bajo cuyo gobierno varias grandes iglesias alemanas
recibieron esta distinción en los años de la posguerra. La importancia espiritual de la basílica se extiende también al paisaje que la rodea a través del Martinusweg, una ruta de peregrinación inaugurada oficialmente el 15 de abril de 2011. Este camino atraviesa toda la diócesis de Rothenburg-Stuttgart y la archidiócesis de Friburgo, cruzando Baden-Württemberg mediante una red de rutas principales y ramales regionales. El ramal regional meridional, que recorre las zonas del lago de Constanza, Olgau y la Alta Suabia, pasa directamente por Weingarten y su basílica, convirtiendo a la iglesia en una etapa clave para los peregrinos que siguen las huellas de San Martín por el sur de Alemania. Resumen. Hemos recorrido un largo camino a través de la historia de la Basílica de San Martín de Tours y San Osvaldo en Weingarten. Comenzamos en el Martinsberg en la Alta Edad Media, donde la dinastía Güelfa estableció su sede y su iglesia sobre un antiguo santuario en la cima de una colina. Seguimos el hilo de la historia a través de la fundación de la Abadía Benedictina en 1056, la donación de la Reliquia de la Santa Sangre por Judith de Flandes en 1094, la construcción de la Gran Iglesia Románica y su posterior sustitución por la mayor iglesia barroca al norte de los Alpes entre 1715 y 1724. Hemos descrito la visión arquitectónica de Franz Beer, Johann Jakob Herkomer y Donato Giuseppe Frisoni, y cómo juntos crearon un edificio que fusiona la escuela de Vorarlberg con la grandiosidad del barroco italiano y salzburgués. Hemos alzado la mirada hacia los 1100 metros cuadrados de frescos pintados por Cosmas Damián Assam, desde el momento en que se recoge la Santa Sangre en el Calvario hasta la gran asamblea de los santos en el cielo. Nos hemos detenido ante la sillería del coro de Joseph Anton Faustmayer y el altar mayor de columnas con su pintura de la Santa Sangre derramándose sobre el mundo, y hemos escuchado en nuestra imaginación los más de 6000 tubos del extraordinario órgano de Joseph Gaebler, con su voz vox humana, su cuco y sus campanas en forma de racimos de uva. Hemos recordado la disolución de la abadía en 1803, el regreso de los benedictinos en 1922 y su nueva partida en 2010. Hemos estado en la cripta de los güelfos y reflexionado sobre la conexión entre una pequeña ciudad suaba y las casas reales de Hannover y Windsor. Hemos acompañado a los miles de jinetes en la procesión anual del Blutritt por los campos de Weingarten, llevando la reliquia de la Santa Sangre a través de la tierra en un acto de fe que se ha mantenido durante más de 500 años. Y hemos escuchado cómo, en 1956, el Papa Pío XII reconoció toda esta historia, fe y belleza, al elevar la Iglesia al rango de Basílica Menor, un honor que vincula directamente a la comunidad parroquial de Weingarten con la Iglesia Universal de Roma. La Basílica de Weingarten es un lugar extraordinario. Es un monumento a la capacidad de las manos humanas para crear algo que aspira a lo eterno. Es una comunidad viva de fe, música y oración. Es un espacio donde lo medieval y lo moderno se encuentran, donde una reliquia venerada durante más de 900 años sigue atrayendo a fieles de toda la región, y donde el sonido de las campanas y la música del órgano sigue llenando el valle del Schusen como lo ha hecho durante muchos siglos. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado este episodio, dale a me gusta y compártelo con tus amigos. Nos ayudas mucho